En Bolivia, la represión a una marcha indígena en contra de la construcción de una carretera bioceánica generó una crisis en el gobierno de Evo Morales. El presidente de Bolivia, Evo Morales, impulsor de la nueva constitución del país que reconoce los derechos de los pueblos originarios, debió suspender la construcción de una carretera bioceánica que pasa por el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, conocido por sus siglas TIPNIS, un emprendimiento fuertemente rechazado por las comunidades indígenas. El mandatario boliviano tomó su decisión luego de una violenta represión policial que impidió la octava marcha indígena, una caminata de 600 kilómetros encabezada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia contra la construcción de la ruta. A partir de la desmedida intervención de las fuerzas de seguridad que desalojaron de manera violenta el campamento instalado por los indígenas en Yucumo, a 300 kilómetros de La Paz, cientos de comunidades y organizaciones sindicales y campesinas reaccionaron con cortes de ruta, paros por tiempo indeterminado, huelgas de hambre y vigilias para apoyar a los manifestantes. El conflicto incluso generó una crisis dentro del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo, y la renuncia de la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, a raíz de la represión policial. El propio Evo Morales calificó de imperdonable la represión, reconociendo la violencia y los abusos. Lamentamos, repudiamos los excesos realizados el día de ayer a la marcha. No compartimos una violencia, un exceso, un abuso hacia los hermanos indígenas que estaban en la marcha. Pero también deben preguntarnos si esa marcha pasaba, ¿qué hubiera habido con la otra gente que estaba movilizada en Yucumo? Obligado por los acontecimientos, el mandatario boliviano suspendió la construcción de la carretera y anunció la convocatoria a una consulta popular para que los habitantes de los departamentos afectados, Cochabamba y Beni, tengan la última palabra. Las comunidades indígenas se oponen a la construcción del segundo tramo de la ruta que pasa por el Tipnis, un parque nacional propiedad de los pueblos Chimán, Mojeño y Yuracaré, argumentando que la obra financiada por capitales brasileños destruirá 610.000 hectáreas de bosque, equivalentes al 43% de su cobertura forestal total, y a la rica población vegetal y animal que lo habitan. Los pobladores locales temen además el avasallamiento cultural por parte de colonizadores del altiplano boliviano, cuya voracidad maderera y de otros recursos naturales ya estarían afectando la biodiversidad del lugar. Los aborígenes proponen que se mejoren los caminos existentes y que la construcción de la carretera se realice por afuera del parque. El gobierno, por su parte, considera el emprendimiento como una prioridad nacional que reforzaría la presencia estatal en la zona del Tipnis y ayudaría a proteger la reserva natural. Aunque el discurso y la acción indigenista de Evo Morales no han cambiado, la disyuntiva entre escuchar los reclamos de los pueblos originarios y la necesidad de desarrollar el país lo han llevado a esta nueva encrucijada. Por ahora, y a costa de la represión, las comunidades originarias le han puesto un freno a sus proyectos de modernizar a Bolivia. Estábamos viendo en este informe cómo el presidente Evo Morales habla en un primer momento de exceso. Ya está con nosotros Pablo Stefanoni, gracias por compartir otra vez este espacio para tratar de interpretar lo que está pasando. Te invito a que veamos lo que dijo el presidente Evo Morales hace horas nada más, porque pidió perdón, cambió un poco el discurso. Vamos a ver qué dijo Evo Morales. Pero también aprovecho esta oportunidad de quienes han sido agredidos con mucha soberbia, a nombre personal y a nombre del gobierno nacional, mil disculpas. Pero no solamente debe acabar en disculpas, sino una investigación profunda con los responsables de esta violencia que se ejerció frente a algunas compañeras y algunos compañeros. Hasta ahora titulo el último. Acá Telma acotaba que esto es del martes a la noche, pero claramente hay un cambio en el discurso. ¿Cómo interpretas todo lo que está pasando? Vos que conocés muy bien la situación en Bolivia y donde uno pensaba que
todos los indígenas estaban con Evo Morales. ¿Qué era una simplificación o un mito de que todos estaban con él? Están con él. Bueno, gracias por la invitación primero. Están con Evo Morales, pero están... el caso boliviano es un caso un poco particular porque, a diferencia de otros liderazgos latinoamericanos, en Bolivia es muy fuerte la idea de autorrepresentación de esos pueblos, de que Evo es uno de los suyos que está ahí. Entonces la exigencia a veces a Evo como líder es mucho más compleja para él de manejar que de pronto Chávez, Correa y demás, que no hay esa idea con tanta nitidez, ¿no? Porque él no surge en momentos sociales. En este caso, esos indígenas también votaron por Evo y apoyan a Evo. El problema es que hay diferentes criterios frente a los proyectos de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Lo que hay unas simplificaciones en la idea de que todos los indígenas piensan lo mismo sobre cómo debe desarrollarse Bolivia. Y en este caso es claro que mientras los campesinos, cocaleros, parte de quechuas y aymaras apoyan la carretera con esta idea que decía el informe de desarrollar Bolivia, sentar presencia estatal, desarrollar el país, las comunidades indígenas que también viven en ese parque nacional, que además tiene una doble categoría legal, es parque nacional y es territorio indígena. Se oponen por varias razones. Una de ellas es que temen ser invadidos por una serie de actores que los van a desestabilizar sus formas de vida más tradicionales, como son los cocaleros, los madereros. Porque hay como 64 tribus en ese lugar. ¿Todas las tribus se oponen o hay también Bueno, el gobierno dice que solo 20 de las 64 realmente se están movilizando. Es difícil saber, ¿no? Las propias organizaciones dicen que son más, porque en realidad este tipo de marchas, esta es una marcha que empieza en la Amazonía y va a llegar hasta La Paz, son marchas... no son marchas masivas, son marchas como si fuera con delegados, digamos, son 700, 1000 personas que marchan en nombre de esas comunidades, ¿no? ¿Y el gobierno pensó que porque eran pequeñas en un primer momento no iban a ser importantes? No, siempre son así estas marchas, pero eso se presta al debate de a cuánta gente representan, ¿no? Claro. Si hay 1000 personas marchando, pueden decir, bueno, representan a todos. Muchas veces estos liderazgos están divididos, pero en general los pueblos indígenas del Parque Isiboro-Secure se oponen, mientras que los cocaleros, que también hay cocaleros en la parte sur del parque, apoyan la carretera. Entonces, básicamente lo que temen los indígenas es que entre el costo ecológico que tendría la obra, eso habilitaría que otros sectores se metan en el parque, eso acabaría en algunos años con sus formas de vida. Entonces, se movilizan, entonces la dificultad del gobierno es cómo articular todo eso. Yo lo que veo, no sé, Pablo, ¿qué te parece a vos? Es que como es el choque de dos filosofías, digamos, justamente esta que vos estás diciendo, la de los indígenas que quieren preservar su naturaleza, sus tradiciones, y otras que serían estar a favor del progreso, entre comillas, y estos alegan cosas también importantes, que van a tener salud, que van a tener energía, que no van a pagar precios exorbitantes por las mercaderías, porque al estar aislado esto sucede, porque se acortan mucho los tramos y los tiempos. Entonces, al haber justamente un choque de filosofías, el gobierno tiene que tomar una decisión. ¿No está bien tomarla por el lado de la mayoría? Digamos, hacer un referéndum y el que, bueno, alguien se tiene que perjudicar que sea la minoría. Lo que pasa es que el gobierno argumenta eso por momentos, como que el Estado representa el interés universal y los pueblos de ahí son poca gente, entre 5 o 10.000 personas, representarían intereses particulares. El problema es que la nueva Constitución boliviana incorpora la idea de la plurinacionalidad y en ese sentido todas las naciones indígenas valdrían lo mismo, ¿no? Incluso estas naciones pequeñas como chimanes, yuracarés o mojeños en sus territorios tendrían más potestades, ¿no? La Constitución incluso plantea derecho a consulta sobre temas de recursos naturales. En este caso no es un recurso natural, pero si uno usara los convenios de la OIT y otras cosas que también están reconocidas, la idea sería que si el Estado pasa por estas comunidades tendrían derecho a ser consultadas previamente. El gobierno primero dijo que la carretera iba a pasar sí o sí. Claro. Después se da esta represión que es muy complicada para Evo Morales. Primero porque aparentemente el gobierno no lo ordenó. No se sabe todavía. Él dijo que no. Él definitivamente dijo que no. Pero a su vez es el responsable político de lo que hace la policía, entonces es muy complicado, ¿no? Y esa imagen, y se ve incluso sucede en varios de nuestros países. Claro, eso. Y se ve cierto abatimiento. Evo además nunca disimula mucho lo que está pensando, su estado de ánimo, y en estas declaraciones se ve mucho un Evo incómodo, abatido, ¿no? Que tiene que pedir... Perdió dos figuras importantes, la ministra de Defensa y Sasha Lorente, el ministro de Interior, exacto, que justificó la represión también. Y varias figuras, el ex embajador en la ONU, Pablo Solón, acaba de sacar una carta pidiendo coherencia al gobierno, porque estos dos discursos que vos mencionás son contradicciones que están al interior del propio gobierno y del propio Evo. Si uno mira los discursos de Evo en la cumbre de Copenhague,
y los discursos para justificar la carretera, que ahí hay una contradicción, ¿no? Es lógico de una nación que había tenido un sector de su sociedad totalmente olvidado por siempre, que cuando se quiere recuperar es lógico que aparezcan estas contradicciones, porque justamente aparecen porque hay un sector que son los indígenas que se están revalorizando, ¿no? Claro, pero el propio gobierno, digo, mezcla esos dos discursos. Por momentos aparece la idea de realmente desarrollista de centrales eléctricas, de electrificación, carreteras, o sea, construir Estado, lo cual tiene mucha justificación, razonabilidad. Y por otro lado, esta idea de que el desarrollismo clásico acabaría con las poblaciones indígenas en el sentido más tradicional del término, con su cultura, con visiones del desarrollo alternativas a la modernidad, etc. Y eso choca mucho, y ahora la dificultad en este caso es que eso estalló, y esto se suma, si uno mira, en menos de un año Evo Morales tuvo este programa 2 veces ya. Sí, primero anunció el gasolinazo, se arma también un conflicto social muy fuerte y él rápidamente retrocede. Por eso que me decía, es muy sensible a lo que pasa por abajo, porque él no puede evitar eso. Ahora de nuevo, entonces, eso va a tener un costo porque a partir de ahora mucha gente sabe que si se arma un poco de conflicto social, un gobierno que es el más fuerte de los últimos años en Bolivia y que gana cualquier elección sin problema, en las calles termina estando incómodo, por decir. Te quiero hacer, perdón, no, una preguntita que te quiero correr, porque ahora el 16 de octubre hay una elección, en mi opinión, muy importante, porque va a ser por primera vez que se elige, no sé si hay muchos países que lo tienen, por elección a la magistratura, a la Corte Suprema, a la Corte, al Tribunal electoral, en fin, es algo realmente importante. Y lo que me parece que se coló este problema de la ruta, de las movilizaciones, se coló con una campaña política, porque, digamos, hay intereses económicos y políticos que por ahí no tienen nada que ver con esto, que están aprovechando la reivindicación para, en mi opinión, ¿no?, desestabilizar un poco el gobierno de Evo. Claro, obviamente la oposición, que no tiene capacidad de construir alternativas a Evo, rápidamente toma esto y sin ninguna sensibilidad previa por el tema indígena sale la oposición de derecha. La oposición de derecha. También hay una oposición que empezó a surgir, que no es mayoritaria, pero que son algunas figuras en los últimos meses, como el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz y otras figuras, que empezaron a cuestionar y a pedir una reconducción del proceso de cambio. Entonces, que están apoyando muy fuertemente, están en la marcha, etc. El gobierno ahí lo que dice, bueno, son las ONGs, detecta algunas llamadas con la Embajada de Estados Unidos, etc. Y en la primera etapa descalifica, ¿no? Claro. Lo que desestabiliza todo es la represión de la policía, porque es inexplicable. La marcha venía, hubo algún incidente con el canciller, pero que no fue un incidente violento, sino es algo muy boliviano. Además de las mujeres de la marcha, le dijeron al canciller que se quedara en la marcha, lo obligaron a estar en la marcha para pasarla del cordón policial, etcétera, etcétera, como una garantía. Pero eso es muy común, que pase en Bolivia este tipo de acciones de fuerza. Pero esta represión policial como que no tuvo razón de ser. O sea, la marcha venía y de pronto, ¡pum!, la policía. Exacto. Porque ahí había un elemento que es que había un bloqueo campesino, y esto muestra las contradicciones, en términos maoístas, las contradicciones en el seno del pueblo. Puedo decir que distintos sectores tienen distintas visiones, que había un bloqueo campesino para que no pase la marcha indígena, ¿no? Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Les recuerdo que Pablo Stefanoni, además de haber escrito varios libros sobre Bolivia, acá hay uno de ellos, actualmente también con los indios. Es el jefe de la redacción de la revista Nueva Sociedad, excelente revista. A mí me hacía acordar lo que decías respecto de los indios, el problema que tuvieron los sandinistas cuando llegaron a la costa atlántica con los misquitos, con los humos y ramas, y dijeron, venimos a traer el socialismo. Los misquitos dijeron, ¿qué socialismo? Nosotros vivimos de otra manera. Complicado el tema. Gracias por estar con nosotros. Nos llegan algunos mensajes. ¿Se puede hablar de genocidio que está ocurriendo en Libia? Buena pregunta, muy buen programa, lo extrañamos a Félix Taylor, esto lo digo yo, no es un mensaje, pero seguramente lo comparten nuestros oyentes. Visión 7 Internacional, lo mejor que hay, bueno, algunos elogios, muchas gracias. Después vamos a seguir con algunos mensajes.